Y para analizar los temas que son noticia, el día de hoy establecemos un contacto con nuestra compañera Gaby Peroso, quien nos presenta su perspectiva acuciosa, esa perspectiva de periodista, investigadora, que nos puede dar su opinión sobre lo que está en el tapete. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy. Muy atentos a lo que tienes que decir en este acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos con Nicolás Maduro en Venezuela. Bienvenida. Muy buenos días, Marjorie, y a toda nuestra audiencia. De verdad que siempre un placer, y además te tengo que halagar esa camisa que está espectacular. Gracias. No podía dejar de decirlo. Bien, Gracias, Marjorie. muchas gracias. Sí, entrando en materia, la información de última hora que acabamos de conocer es de una reunión que acaba de sostener Delcy Rodríguez, quien sería la vicepresidenta de Nicolás Maduro, con el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov en Turquía. Es decir, Venezuela está en el epicentro de esas reuniones que se están celebrando en Europa el día de hoy. Y esto, justamente, este encuentro entre Delcy Rodríguez y el máximo representante de la diplomacia rusa se lleva a cabo después de la reunión de Estados Unidos. Recordemos que diversos actores han estado opinando de este acercamiento y hay muchos que insisten en que Venezuela no va a soltar a Rusia. Si bien veíamos hace 2 días a Delcy Rodríguez clamar por la paz, días antes a Nicolás Maduro apoyar 100% la guerra, aquí vemos que los encuentros entre Rusia y Venezuela no cesarán. Por tanto, no sabemos hasta dónde puede llegar a buen puerto lo que sería la propuesta que se hizo durante el fin de semana. Recordemos que Estados Unidos viajó directamente a Venezuela, algo que fue un cambio de política completa, porque en muchas ocasiones le preguntamos a los funcionarios estadounidenses si podría haber algún tipo de contacto directo, y esto era una negativa absoluta. Sin embargo, todo el panorama energético cambió el juego. Por un lado, hemos visto que tanto demócratas como republicanos han criticado severamente lo que pretende la administración de Joe Biden con este acercamiento a Estados Unidos. Incluso se habla entre pasillos, Marjorie, de que hay de alguna manera alguna disputa, alguna pelea, no hay unos desacuerdos entre lo que sería la política de la Casa Blanca, que justamente lo lleva a través del Consejo de Seguridad, y fue Juan González quien viajó directamente a Caracas, y lo que sería la política que dicta justamente la diplomacia estadounidense a través del Departamento de Estado. Es decir, no estarían todos los funcionarios de acuerdo con esta movida. Si bien el senador Marco Rubio aseguraba que Venezuela no tiene la capacidad para surtir, para poder suplir lo que actualmente Estados Unidos recibe de Rusia, hemos estado conversando con algunos expertos y revisando algunos de los últimos artículos de opinión que tienen. Dicen que si bien ahorita es imposible porque la producción de Venezuela está alrededor de $800,000 por barril, sí podría ser posible que a través de las compañías que se quedaron allí, que actualmente operan bajo licencias, que no pueden extraer petróleo, pero sí pueden hacer mantenimiento a las plantas, de aquí a finales de año pueda comenzarse a subir esa refinación del crudo. ¿Cómo se haría, Marjorie? De alguna manera se produciría parte de ese petróleo dentro de Venezuela, pero también se está explorando la posibilidad de que el crudo se traslade directamente a Estados Unidos, donde existen esas refinerías que actualmente están paralizadas, que son refinerías que han sido diseñadas para procesar el crudo venezolano, que es un crudo extra pesado, y se reactiven esas refinerías. Si eso se puede manejar entre lo que se hace en Venezuela y lo que se haría en Estados Unidos, ellos poco a poco, luego de algunos meses de trabajo, podrían comenzar a suplir lo que sería el abastecimiento de lo que recibía Estados Unidos de Rusia. No estamos hablando de que Venezuela estabilizaría el tema del combustible en el mundo entero, porque Rusia produce unos 11 millones de barriles, aquí lo tengo anotado, y unos 7 millones de barriles son los que exporta al mundo. Venezuela, como sabemos,
quizás vaya a llegar a 1 millón, quizás a 1,5 millones, pero durante meses con inversiones multimillonarias de más de 12.000 millones de dólares cada año para que quizás en 5 años se alcance una producción petrolera de este tipo. Marco Rubio aseguraba, el senador estadounidense, que la intención no era petrolera, que tenían otras intenciones, pero sí sabemos que durante los 2 últimos años esas empresas norteamericanas y de otros países han estado presionando y haciendo ese lobby político para poder activarlo, y es posible, a pesar de que nos cause una sensación de rabia a los venezolanos, que eso vaya en paralelo. Yo no quería centrar mi análisis justamente en todo eso porque creo que se ha dicho suficiente de cómo vas a negociar con un dictador, con una persona que derechos humanos, y trato de verlo a futuro. Y ese futuro, si se llegara a un acuerdo, es que hay probabilidades ciertas de que en algunos meses Venezuela sí sea ese surtidor de petróleo de lo que es Rusia. Que sea un surtidor confiable, creo que no. Incluso veíamos algunas caricaturas que colocaban a Nicolás Maduro como la gran marioneta de Rusia en este tema petrolero. Y yo creo que no se nos puede perder de vista esa imagen. Gaby, justamente quería que nos hablaras acerca de este tema tras bastidores. Se dice que hay otras cosas que se están negociando, no sé qué información tienes tú de tus fuentes, pero qué gana y qué pierde cada país con este acercamiento, porque ya sabemos que las críticas hacia el gobierno de Biden ha sido de un sector de la política y de otro. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, si Venezuela no tiene la capacidad de surtir de petróleo en la misma proporción en la que la tiene Rusia, y solamente han logrado la liberación de 2 presos políticos estadounidenses, pues, ¿qué se está manejando detrás para pagar el alto costo que ha tenido dentro de la opinión pública este encuentro? Sí, hay quienes dicen que el costo político que cobraría Estados Unidos es muy elevado para una realidad muy incierta, en donde quizás Venezuela en algún punto pueda proveer de petróleo a Estados Unidos. Hay demasiadas cosas en juego acá. Como te decía, dicen que hay un quiebre en lo que sería la política internacional hacia Venezuela. Juan González ha expresado en varias entrevistas que no necesariamente estaba de acuerdo con la política de Donald Trump de máxima presión. Y este podría ser una buena oportunidad para mover un poco las fichas en el tablero según esa política que seguiría este funcionario estadounidense, que justamente lleva de la voz cantante por parte de la Casa Blanca en todo este tema. Si es así, y si de alguna manera ese lobby político que han tenido las petroleras ha llegado a calar, esta podría ser entonces una de las ideas que va a avanzar Estados Unidos a partir de este punto. No entendemos cómo vamos a estar hablando de 2 negociaciones paralelas. Cuando dicen vamos a volver a la mesa en México, yo no puedo entender cómo vamos a la mesa en México a negociar lo político, pero lo económico lo vamos a negociar directamente entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es la ficha principal en todo esto. Estados Unidos estaba en un papel no protagónico en la mesa, pero sin el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos no se podía alcanzar mucho en la mesa. Entonces, no entendemos cómo pueden haber 2 negociaciones paralelas, no entendemos si Estados Unidos está siendo un poco inocente en creer en una Venezuela que 2 días después va y se reúne otra vez en Turquía con Rusia, y que tiene unos fuertes lazos. Allá hay fortunas, Marjorie, en Rusia, que yo no creo que los oligarcas venezolanos estén dispuestos a renunciar. Hay más de 200 acuerdos en todo tipo de materias con Rusia, y principalmente acuerdos militares. La realidad del continente americano podría cambiar en cualquier momento. Colombia y Brasil podrían justamente adoptar líneas muchísimo más parecidas a la de Venezuela o quizás a la de Chile en este momento, pero al final con una línea de pensamiento que va en contra de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos
hace este acercamiento con Venezuela, quizás para controlar un poco la nación, pero a la vez a Venezuela le conviene, bueno, al régimen de Nicolás Maduro, no a Venezuela, retratarse ahorita con Estados Unidos cuando podría venir un buen momento para la izquierda en el continente. Creo que todos pierden, sin embargo también, y como siempre te digo, tengo esa visión bipolar, oigo también las voces de quienes dicen que a través del petróleo puede haber una nueva rendija para poder alcanzar esas garantías democráticas. Yo sí creo que Estados Unidos no está solamente en el tema del petróleo, sino que va a establecer, si esto avanza, porque no sabemos si avanzará, que esto sea un acuerdo integral. Ellos no van a decir, bueno, dame el petróleo, te levanto 3 sanciones y ya, porque Estados Unidos no va a actuar de una manera egoísta en este caso, sino que precisamente va a aprovechar ese tema económico para presionar más y que los presos políticos y que se alcancen esas elecciones libres y justas. El tema es que Maduro no creo que se ponga en riesgo con este tipo de negociación, incluso por vender 1 millón de barriles de petróleo diarios. Yo creo que ellos al final es mantenerse en el poder. Toro Hardy nos decía esta semana, el experto petrolero venezolano, que Venezuela necesita como 8 años aproximadamente para poder recuperar sus niveles de producción, para poder exportar petróleo. Y creo que estas noticias que se han generado en Venezuela están trabajando mucho en la psicología del venezolano y pueden estar creando falsas expectativas, porque la gente dice, bueno, ahora le vamos a vender más petróleo a Estados Unidos, por lo tanto el país debe recuperarse económicamente. Y también otras personas consideran que en este anuncio de este encuentro en México para negociar, también se puede lograr una salida del régimen a través de las elecciones. Entonces quiero que nos hables un poco acerca de la realidad sobre estos dos anuncios, porque ya vemos también a un Diosdado Cabello diciendo que no cree que se dé el proceso de la negociación. Sí, Marjorie, incluso veíamos algunas noticias con respecto a lo primero que decías, de una vez en menos de 48 horas que se dio esta reunión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, en donde decían los venezolanos vuelven porque el capitalismo a Venezuela vuelve. Esto se trata de campañas, o sea, no creo que unos venezolanos en 48 horas agarraron sus maletas y llegaron a Venezuela en masa. Y de alguna manera hay una retórica y una información que se va manejando paso a paso, porque de verdad que lo tienen muy estructurado. ¿Que va a volver al capitalismo? No lo creo. En este instante es improbable decirlo, que estos acuerdos entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro puedan avanzar. Esto lo tenemos que tener como una realidad. El tema es que, como te decía antes, ¿dónde queda la mesa de negociación y acuerdo en México? Por ejemplo, si se va a empezar a negociar el petróleo con Estados Unidos, hay que abrir una oficina de un encargado de negocios estadounidense, algún consulado, incluso la embajada. ¿Cómo se podría abrir esa embajada si estaría volviendo a Estados Unidos a un país en donde el presidente, que lo tendrían que reconocer, tiene precio por su cabeza? Entonces, no puedes levantar esas sanciones criminales porque en teoría aquí hay separación de poderes en Estados Unidos y no se va a tratar de una decisión política que llamen al Departamento de Justicia y le digan, mira, ya, levanta las sanciones, vuelva a Alex Saab y todos vamos a disfrutar del petróleo venezolano. Son tantas las aristas. Estados Unidos también está viendo el largo plazo, Marjorie. Si bien Venezuela no puede ahora, si ellos lograran algún tipo de acuerdo y Venezuela dirá, bueno, sigo con Rusia, pero también negocio con Estados Unidos, estamos hablando de la nación con el petróleo probado más grande del mundo y esas reservas petroleras valen en un mundo como el que está hoy. El tema es que todas esas reservas petroleras están en los países más peligrosos del mundo, en Rusia, en Irán, en Venezuela, en Arabia Saudita, donde tampoco se respetan las libertades. Entonces, lo que hay que entender aquí es que la geopolítica se sigue manejando a través del tema de la energía. Vemos que Europa no puede librarse de Rusia a pesar de todo lo que están viviendo, porque sencillamente ese 60% de exportaciones de Rusia pesa demasiado. El Reino Unido lo podrá hacer a finales de año, pero Europa dice que para quitarse la dependencia tienen que esperar hasta el año 2030. Entonces, a veces nos preguntamos por qué Estados Unidos cambia a un dictador por otro, como lo señalaban los senadores estadounidenses, y realmente no se le da una estabilidad. Aquí tienen que buscarse algunas respuestas
que vayan más allá de esto. Esperamos que Estados Unidos, si bien quizás resuelva esta situación temporal a través de Venezuela, si lograran algún acuerdo, pero a futuro vea que debe haber de verdad una independencia y que no pueden surtirse de esos países autócratas o buscar una solución para Venezuela a largo plazo, que no tengan que negociar con una narcodictadura como las Maduro. Gaby, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de la oposición. ¿Cuál ha sido el planteamiento? Vimos un comunicado del gobierno interino bastante impersonal, criticando esta decisión del gobierno de Biden, y también sobre la visita del presidente de Colombia a la Casa Blanca mañana. Sí, bien, obviamente el gobierno interino fue tomado por sorpresa, si bien se reunieron con esta delegación estadounidense, de alguna manera estos encuentros se llevaron directamente. Y yo no creo que ese acuerdo se haya fijado el miércoles y ellos hayan viajado el sábado. Esto debe tener algún tipo de conversaciones previas. Normalmente, además, Estados Unidos no haría un viaje de este tipo sin antes a consultar a toda una batería de asesores para saber si realmente esto es viable, y de alguna manera entonces el gobierno interino ha quedado en desventaja. Incluso en la rueda de prensa que estuvimos ayer con el senador Marco Rubio, él decía que esto era una gran bofetada a todas esas personas que estaban luchando por la democracia, y no solamente al gobierno interino, sino también al gobierno del presidente Iván Duque, quien ha sido también un férreo defensor de la democracia y la libertad y ha asegurado que no se puede llegar a ningún acuerdo mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Es más, el tema colombiano, con unas elecciones tan calientes, tan cercanas, en donde podría cambiar completamente lo que ha sido la institucionalidad de este país, un encuentro que finalmente se lleva a cabo entre Joe Biden y Iván Duque, precisamente ahora está marcado por la agenda venezolana. Se reúnen en horas del mediodía acá en la Casa Blanca, una reunión que tardó en materializarse, pero finalmente llegan a ella, y seguramente Iván Duque le va a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás acercando al régimen de Nicolás Maduro? No lo puedo entender. Pero adicionalmente, el problema de Venezuela es grave, pero el que podría enfrentar en los próximos meses Colombia, si hay un giro luego de las elecciones, podría ser también catastrófico para toda la región, porque si la izquierda y este candidato Petro se apoderara del gran aliado de Estados Unidos, la realidad geopolítica en América Latina cambiaría vertiginosamente. Así que vamos a ver qué sucede en este encuentro. Hay quienes dicen que las naciones democráticas no han brindado el suficiente apoyo a Colombia con respecto a estas elecciones, y que existe también la preocupación de que si cambian de gobierno, la guerrilla colombiana nuevamente pueda tener un poderío importante dentro de Colombia. Así que la realidad no pinta nada bien, Marjorie, pero bueno, nos mantenemos en pie y vamos a ver qué sucede. Así es, gracias Gaby por este análisis tan importante. Nos quedaron muchos temas por hablar, como el impacto de la economía que está generando esta guerra en Ucrania, pero esto será tema. Bueno, tenemos el tiempo ya para finalizar. ¿Cómo ves tú? Tenemos 2 minutos, nos está probando el director. Coméntanos cómo ves tú lo que está ocurriendo con el tema del trigo. Se está hablando de que se va a incrementar el precio del pan a nivel mundial, producto de lo que está ocurriendo pues en esta guerra en esta guerra de Rusia. Sí, Ucrania es uno de los grandes exportadores de trigo a nivel mundial, y Rusia también formaba parte de esas exportaciones, y es la gran preocupación que tiene el mundo entero. Se dice que se avecina una pequeña crisis alimentaria en todo el mundo. El precio del pan va a subir de todas formas. Así como ha subido el del combustible, va a subir el precio del pan. Pero adicionalmente hay temores de escasez. Por ejemplo, en España esta semana se comenzó a racionar el aceite de girasol, porque precisamente llegaba de Ucrania directamente a España. Entonces, los españoles que no están acostumbrados a ese tipo de cosas se encontraron esta semana en el supermercado que podían llevar 1 o 2 botellas. Esto se va a empezar a replicar en todo el mundo. Los precios de la energía, la electricidad, en al menos 5 naciones de Europa, entre ellas España, se ha disparado de 60 y pico
por ciento a 400%. El precio se ha elevado de una manera increíble, entonces ahora no pueden utilizar la calefacción, nada de secadores de pelo, nada de secar la ropa, o sea, empieza a disminuir la calidad de vida de los europeos que ya estaban bastante golpeados desde el año pasado con esos altos precios. Es decir, el impacto de lo que es este conflicto no todavía ni siquiera lo podemos medir como ciudadanos, pero va a ser definitivamente muy duro. Y el precio del combustible aquí en Estados Unidos, hay Impresionante. analistas que lo ubican en 7. Actualmente está aproximadamente en $4 el galón y podrían ubicarlo en 7, es decir, sería creo que 3 veces más el precio que estábamos pagando el año pasado, y esto obviamente encarece absolutamente todo. No es solo el tanque de tu gasolina, sino Así es. justamente todos los alimentos, porque son transportados tomando en cuenta el tema del combustible, ¿no? Sí, ya hay muchas empresas que ofrecen el servicio de delivery que las personas ya no están trabajando en esta área porque el precio del combustible aquí en Estados Unidos es impresionante. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy y por tus interesantes análisis. Como siempre, un placer.